Vamos a entrar en la última semana lectiva y vamos a ver el último guión que os voy a plantear yo para trabajar con él, que es el guión de clase dedicado a la historia cronista, aunque no vamos a ver la historia cronista completa. Lo que vamos a ver son los libros de las crónicas, porque Esdras y Nehemías no nos dará tiempo. Vamos a terminar aquí el programa con la historia cronista, que por lo menos habremos visto una parte importante de los libros históricos. Mirad, la paginación de Historia Narrativa Apocalíptica y de la Madrid, la estación histórica de Israel, la tenéis al comienzo del guión. ¿Qué entendemos nosotros por historia cronista? Pues se estudian los libros de las crónicas, Esdras y Nehemías, aunque nosotros no vamos a estudiar Esdras y Nehemías por falta de tiempo. Aunque estos libros tienen cosas en común, esto no implica que hayan sido escritos por la misma mano ni que tengan la misma historia de redacción. Vamos a ver primero los libros de las crónicas, que son, bueno, primero y únicamente, que son los que vamos a ver, que son los que nos interesan. Vamos a ver su dimensión literaria. Las crónicas recogen la historia de Israel desde los tiempos adámicos hasta la caída de Jerusalén en el 587 y 586, como pongo ahí. Se añade también una breve composición en la que se recoge, aquí falta el decreto, se recoge que permite el decreto de Ciro. Se añade el decreto de Ciro, ¿vale? De Ciro Grande, que permite a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Por tanto, tenemos una historia nacional semejante a la historia deuteronomista, como si cogiéramos la historia deuteronomista y además el libro del Génesis y del Pentateuco, los comienzos de la humanidad y del pueblo. Curioso que hayan escrito otra versión de la misma historia, pero al andar del guión iremos descubriendo los porqués. Pero vamos a fijarnos en aspectos formales de los libros de las crónicas: el nombre, la lengua y el estilo. Y eso ya nos irá dando alguna pista de los porqués sobre que unos autores hayan decidido reescribir una segunda versión de la historia nacional. Crónicas tiene un lenguaje y un estilo peculiar que lo diferencia de otras obras de la historia cronista. Véase Esdras, historia cronista la ponemos con mayúscula. Y Nehemías, que nosotros no lo vamos a ver. El nombre hebreo de la obra de crónica, Divrei Hayamim, podríamos traducirlo como algo así como, literalmente sería las palabras de los días. Aquí lo tengo yo como los acontecimientos diarios. Porque Divrei puede significar palabra, pero también puede significar hecho, cosas, las cosas de los días o de cada día. Más significativa es la denominación griega paralipómena, que es la que nos va a dar a nosotros la pista y que puede ser interpretada en un doble sentido. Por un lado, falta aquí una coma después de por un lado, la ponemos aquí, puede significar lo que se ha omitido. Si yo traduzco paraleipómena, si lo traduzco por lo que se ha omitido, paraleipómena, para leipos el resto, leipómena, si lo traduzco por lo que se ha omitido, significaría que contiene datos no consignados en los en los demás libros, en los demás libros históricos. Hay una rata aquí. En los libros históricos anteriores, así, bien, vale. En cuyo caso estaríamos ante un material novedoso y original. Es decir, si yo entiendo lo que se ha omitido, quiere decir que cosas que no me habían contado en la historia deuteronomista y que aparecen aquí, y tengo un material novedoso y original. El título haría referencia a que estos autores han incorporado un material no contado. Pero yo puedo interpretarlo también y traducir la expresión como lo que se ha silenciado. ¿Y por qué se ha silenciado? Por resultar conocido en escritores anteriores y evitar así una presentación redundante y repetitiva. O sea, que yo sé una serie de datos que mis lectores conocen, pero que yo los omito para no dar la impresión de ser redundante y repetitivo. El lenguaje y el estilo de la obra corresponden, bueno, pero voy a parar aquí antes de seguir un poquito. Esta segunda versión es la con la que nos vamos a quedar, según vayamos avanzando el guión. Los autores han omitido datos
que resultaban conocidos. Y ya veremos por qué los han omitido. Los han omitido no solo porque los lectores los conocían, sino porque tenían unas estrategias teológicas que le han llevado a seleccionar de determinada manera el material. Ya lo veremos sobre algunos textos, como veréis cómo encaja bien la cosa. Bueno. El lenguaje y el estilo de la obra corresponden a la época posexílica, al de la época posexílica, perdón. Se caracteriza por la ausencia de préstamos griegos, así como por una escasa o nula influencia helenista. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos o no debemos retrotraer la obra a época griega, aunque veremos cómo hay autores que sí lo hacen. Fuentes. Crónicas debe ser considerada en gran medida como una obra histórica de carácter sinóptico, que se puede ver como visión de conjunto, porque mucho material narrado en ella aparece también en diversos libros del Antiguo Testamento. Es decir, muchas de las cosas que se cuentan en ella aparecen en otros libros del Antiguo Testamento. No solo en la historia deuteronomista, ya ahora lo veremos. Parece como si la historia recogida en Crónicas estuviera construida a partir de bloques extraídos de la Biblia de un modo selectivo. Tenemos párrafos que se narran en el Pentateuco, tenemos aquellos que se narran en los libros de Samuel o en los libros de los Reyes, incluso la literatura profética y en los paralelos de Esdras y Nehemías. O sea, fijaos la cantidad de fuentes que tenemos para esta obra. Aunque su fuente preferida y más abundante son los libros de los Reyes, es la que más utilizan. También puede constatarse la existencia de fuentes extracanónicas. Estas fuentes extracanónicas serían unas que ya conocemos de la historia deuteronomista: los anales de los reyes de Israel, las crónicas de los reyes de Judá. Esto podríamos ponerlo con mayúscula porque son supuestos títulos de obra, anales con mayúscula, y crónicas con mayúscula porque son supuestos títulos de obras históricas. Y los hechos también con mayúscula, por cierto, los hechos de Salomón o el Midrash también con mayúscula de los reyes, y además listas o genealogía que se lleva con minúscula. Bueno, de esta obra canónica, ¿qué sabemos? Pues sabemos que no las conservamos. Aparecen citadas tanto en crónicas como en la historia deuteronomista, muchas de ellas, algunas no, algunas solo aparecen en crónicas, pero no hemos encontrado ningún ejemplar de estas obras, así que no sabemos cómo fueron y qué naturaleza tenían. Bien, naturaleza del corpus histórico utilizado para componer crónicas. Bueno, los autores en este caso se han decantado por diversas alternativas sobre cómo se ha compuesto el corpus de crónica y qué material se ha empleado, ¿no? Bien, algunos piensan que es una obra histórica no canónica que contendría básicamente el mismo material de Reyes, aunque organizado de forma diferente. Es una obra que comenzó siendo no canónica, sería la fuente. Estamos hablando del corpus que los autores han utilizado para componer crónicas. Algunos dicen, bueno, pues sería un relato no canónico que tendría el mismo material histórico que han empleado en los libros de los Reyes, aunque organizado de manera distinta. Por eso hay diferencias entre los relatos de crónicas y de los Reyes. Otros piensan que crónicas se referiría al conjunto de libros canónicos de los profetas anteriores, o sea, desde Josué hasta Reyes. Otros creen que no existe una obra concreta que sirva al autor de fuente para componer su historia, sino que usa las diferentes fórmulas de referencia a las fuentes, emulando las citas que Reyes ha tomado de ellas, con el fin de dar autenticidad y autoridad a su obra. Obviamente, ninguna de estas soluciones convence del todo, pero la tercera parece estar más cerca de la realidad. Ha tomado, aunque ellos pueden haber tomado, yo diría que así podríamos hacer una visión ecléptica de entre las tres. Hay una obra histórica a la base, pero la obra histórica está también en la referencia que tienen los libros de la historia deuteronomista, los llamados profetas anteriores, y de ahí han extraído una serie de fórmulas y una serie de listados que ellos han ido incorporando, incluso emulando, para darle una vitola de historicidad a su relato. O sea, que podía haber algunos rasgos o características de cada una de las tres propuestas. Bueno, lo cierto y lo que podemos afirmar es que Crónica ofrece un conjunto literario que no está comprendido en su globalidad en los libros bíblicos. El conjunto en sí, la trama, está
la historia que te cuenta, pero la forma de contarla y la selección de material no está, es una historia, digamos, propia, que no está, digamos, copiada del resto de los libros bíblicos. ¿Cómo se ha compuesto esta historia? Bueno, perdón, que se me queda todavía un par de renglones. Hay que distinguir el uso que en la obra se hace de las fuentes y la forma literaria de referirse a cada una de ellas. Claro, que es lo que yo decía en estos renglones anteriores. Yo uso mis fuentes, pero yo puedo tener una manera de referirme a ella. Puedo usar varias veces la misma fuente refiriéndose a ella de modo distinto, o puedo usar distintas fuentes y que no coincidan con los nombres, en fin. Que las estrategias redaccionales son las que van a marcar la pauta de cómo han manejado esta gente los materiales que tenían, si eran o no coincidentes con la historia del Tornomista, o cómo los han arreglado siendo coincidentes, o cómo han organizado sus materiales. En fin, que han tenido unas estrategias narrativas para construir su propia historia. Formas y recursos literarios. En la obra pueden encontrarse, valga la redundancia, formas y recursos literarios de muy diversa naturaleza. ¿Qué forma literaria me encuentro yo en la obra? Bueno, pues me encuentro en primer lugar las genealogías. Son conjuntos con listas de material, son junto con las listas, perdón, con el son junto con las listas el material más abundante en crónicas. Hay capítulos enteros dedicados a la genealogía, o sea, construidos en esta forma. Primero de Crónicas 1 al 9 y 23 al 27. O sea, los autores han construido capítulos completos con el esquema genealógico. Son abundantísimas. Son junto con Crónicas parecía en principio un libro aburrido y no se le da importancia porque era repetitivo respecto a la historia de Tornomista y porque estaba lleno de listas interminables. Pero ya sabemos, y vosotros sabéis porque lo habéis estudiado en Pentateuco, que las genealogías son una herramienta importante para determinados fines. Por eso el autor va a apuntar mucho en ello porque está persiguiendo fines determinados. Tenemos, por tanto, listas y genealogías. ¿Para qué sirve la genealogía? Pues la genealogía normalmente, lo vamos a ver ahora, no quiero anticipar materia. Vamos a ver primero las listas. Las listas se catalogan dependiendo del contenido y la forma. ¿Para qué quieren listas? Quieren listas reales. Primero de Crónicas 1.43.51 y 3.1.14. Lista de ciudades. Aquí tenéis las citas. Censos generales. Listas de habitantes por ciudad. Listas de estamentos sociales. Oficiales, soldados, jefes de tribu. Listas con categorías religiosas. Listas con inventarios. Y listas de quienes han colaborado en alguna tarea. ¿Para qué sirve una lista? Sirve para dar constancia de lo que cada uno ha hecho o para dar fe de quién es fulanito, de quién es menganito y de quién es perenganito. Sirve para acreditar al pueblo que vuelve de la Golá, que van a ser los autores de estos libros, de que ellos tienen unos determinados derechos en esa tierra porque han ejercido y ejercen determinados roles y forman parte del entramado que constituye el Israel de la restauración y a su vez eso les da los enraiza en el Israel previo. ¿Y por qué le hace falta a ellos esto? Pues por lo mismo que vamos a ver ahora con las genealogías. Las genealogías son listas que presentan una continua sucesión de familias en el tiempo, estableciendo una conexión entre las generaciones actuales y su ascendencia genuina. Ahí tenéis una serie de listas. ¿Por qué usan estas genealogías? La pretensión última del cronista con el uso de esta forma literaria es múltiple, igual que con las listas. No he explicado todavía del todo el porqué de la lista, pero lo vais a ver enseguida. Vais a caer enseguida de por qué es esto. Tienen una pretensión múltiple, ¿no? Familias o estamentos que intervienen de forma preeminente en la historia humana que él está narrando, claro. En consecuencia, la finalidad principal es la de dar la impresión de que transmiten con precisión los acontecimientos ocurridos. Es decir, estamos hablando de gente que vuelve del exilio. Y gente que cuando llegan allí, el pueblo de la tierra, yo lo dije yo cuando explicaba en Pentateuco, no está demasiado contento con ellos. Ellos tienen que acreditarse, que mostrar sus derechos. ¿Cuáles son? Yo estaba aquí antes, yo siendo de fulanito, de menganito, de perenganito, yo tengo derechos sobre, y las listas indican yo desempeño tales roles y por lo tanto tengo tales derechos. ¿Sí? Sirven para acreditarse, para dar una vitola de autenticidad y de genuinidad respecto a la tierra que ellos reivindican. Yo no soy un advenedizo, yo desciendo de los linajes preexílicos de los que vivían aquí y de los que eran aquí importantes. Yo ejerzo los roles fundamentales en esta sociedad. Las listas, por tanto, están ayudando a eso y a dar autenticidad. Yo me conozco la historia de este pueblo, yo soy quien tiene la capacidad de narrar en nombre de Dios la historia de este pueblo. ¿Saben? Quieren dar esa vitola de lo auténtico, de lo genuino.
Vale. En síntesis, la escuela cronista intenta insertar así a su comunidad en lo más antiguo de la historia. Claro, nosotros no somos unos recién llegados, estamos siempre aquí. ¿Cómo? A través de una línea dinástica por las genealogías que arrancan con Adán, que encuentran su culmen en David y se prolongan hasta sus días en la tribu de Judá. Claro, no somos unos recién llegados, estamos entroncados con el linaje adámico, somos descendientes de la dinastía davídica y además ahora tenemos unos derechos sobre la provincia de Judá que nos ha acreditado y dado el rey de Persia, pero no solo porque nos lo ha dado el rey de Persia, sino porque nosotros tenemos tales ascendientes y porque el rey nos lo ha reconocido, desarrollamos los roles especificados en las listas. ¿Veis cómo funcionan ambos elementos, genealogías y listas? Funcionan como elementos, como cartas de presentación de este tipo de esta comunidad, ¿no? Bueno, pero ¿qué más herramientas narrativas utilizan estos autores? Bueno, pues la siguiente herramienta narrativa que utilizan son los relatos descriptivos. El autor de Crónicas es un autor escénico de primera magnitud. Es un especialista en la descripción detallada y cuidada de todos y cada uno de los elementos que se desarrollan en las diversas ceremonias o acontecimientos similares de los que él tiene constancia. Es como un pintor flamenco que te cuenta hasta los detallitos. Es una ampulosa puesta en escena. Esto puede advertirse por la comparación de datos con otras fuentes bíblicas que recogen el mismo hecho. Por ejemplo, la Pascua de Josías. El detalle con el que te lo cuentan Crónicas se recrea más en el gesto, es más barroco, ¿no? Alguno de este tipo de texto, ¿no? En este sentido, enriquece su composición con relatos de este tipo, importando muchos de ellos de otras obras, pero adornándolos con elementos nuevos, dándoles ese barroquismo que os he dicho de antes. Cuando desea resaltar literariamente un acontecimiento, lo convierte casi en una ceremonia. Toma el relato de 1 de Reyes 15, 12-13 y lo transforma en 2 de Crónicas 15, 1, 5. Fijaos bien, ya nada en versículo es más grande. Le ha dado una importante escenificación a ese relato. Bueno, y voy a dejar el vídeo antes de que se me haga demasiado pesado y no pueda cargarlo. Enseguida continuamos.